No hay rincón del planeta que se salve de un problema económico, social, político, ambiental, entre otros. Hola, mi nombre es Nicolás, soy internacionalista de profesión, amor y vocación. Y en este canal platicamos acerca de los eventos que suceden en el mundo, pero vistos más allá de la punta del iceberg, porque el mundo está en conflicto, el conflicto es poder y el poder tiene que ser explicado. La migración es algo que ha existido a lo largo de la humanidad. Esta migración se ha dado por voluntad propia, es decir, que la gente tiene la oportunidad económica, profesional o de educación de cambiar de su país de residencia. Pero también existe la migración involuntaria, la cual se refiere, por un lado, a la esclavitud, una que se dio durante mucho tiempo en las colonias, o la que existe actualmente en el Golfo Pérsico, aunque ellos no le llaman esclavitud. Y finalmente existe la migración de la necesidad, en la cual la gente, como su nombre lo dice, por una necesidad de supervivencia, tiene que huir de sus países por una cuestión de guerra, de seguridad o de perseguimiento político. Y esta última es la que ha venido creciendo a lo largo de los últimos años, porque mucho se habla de la migración que se da en la frontera de México y Estados Unidos, pero también hay una que se está dando en otros rincones del mundo, y todas estas son las que veremos el día de hoy. El país, Bruselas reforzará los acuerdos con Marruecos para frenar la inmigración irregular. La comisaria de Interior, Ylva Johansson, saluda los intensos esfuerzos de Madrid y Rabat en la gestión migratoria. Asegura que han permitido un considerable descenso de las llegadas por la ruta atlántica y del Mediterráneo occidental. El Universal, Europa fracasó, dicen expertos y ONGs, luego de tragedia migratoria en Grecia. Los estados de la Unión Europea se han centrado en el control de las fronteras exteriores, con un aumento de los recursos destinados a la Guardia Fronteriza Europea. ¿Cómo es que se llegó a este punto de crisis cuando la migración fue algo y fue un proceso con lo que muchos países forjaron su gran desarrollo y crecimiento? Y estamos hablando precisamente de Estados Unidos y de los países europeos. ¿En qué momento se dio un giro de 180 grados para que la migración fuera vista como un peligro y no como un trabajo y beneficio mutuo? La publicidad de la historia nos marca que a los países se les señala como de primer mundo, en vías de desarrollo, de periferia o de tercer mundo. Para los países de primer mundo se han utilizado dos teorías. En el caso de Europa está la que se conoce como el eurocentrismo, que, como su nombre lo dice, quiere decir que Europa es el centro de todo. En el caso de Estados Unidos hay dos doctrinas o dos ideas, la doctrina Monroe y el destino manifiesto, en las que en resumen estas dos nos dicen que Estados Unidos es la gran nación y el gran país mediante el cual América va a estar protegida y todos los países de América van a estar apoyándose en Estados Unidos. Sin embargo, tanto Estados Unidos como Europa utilizaron estas ideas para beneficio mutuo y no para un crecimiento parejo. RT, canciller de Malí. Países que practicaron la esclavitud o la colonización hoy dan lecciones a otros de derechos humanos. Malí no quiere que los derechos humanos sean instrumentalizados o politizados, ya que no son prerrogativa de ningún país o civilización, ha declarado Abdoulaye Diop. Tanto Estados Unidos como Europa aplicaron mecanismos de contención y control con el fin de obtener recursos estratégicos y desarrollar sus industrias y mandos. América Latina tuvo gobiernos muy amistosos con Estados Unidos, mientras que África sí estuvo colonizada por Europa hasta finales del siglo pasado. En el caso del Medio Oriente, ambos bandos buscaron el control de la zona a partir de la creación de las guerras contra el terrorismo luego del 11S. Esto es que sí ha habido un desarrollo en algunas partes de estas regiones. Sin embargo, no se solidificaron las bases para garantías de un sistema social, político y económico que dieran confianza y credibilidad en la población y sociedad. ¿Y qué sucede con esto? Hay un conflicto. Y cuando hay un conflicto, ¿qué sucede? Que la gente busca sobrevivir. La crisis migratoria que se da en la frontera de Estados Unidos y México es por la crisis de seguridad por los cárteles de narcotráfico, la inseguridad, la falta de libertades individuales que oscilan en América Latina. Del otro lado, en el Mediterráneo,
es gracias a los migrantes africanos que huyen de las hambrunas, las guerras civiles que son interminables en la región. Y, en la parte del Egeo, es resultado de esa lucha contra el terrorismo y de las disputas entre distintos grupos islámicos musulmanes que combinan la religión con la política, con los derechos humanos. Y con todas estas causas de la migración, ahora hay que ver las consecuencias, porque como dijimos al principio, la migración sirvió para el desarrollo de los grandes países, pero ahora no es bien vista. Y esto tiene que ver con el choque de civilizaciones. Ahora sí que, como diría Samuel Huntington, si la demografía es el destino, los movimientos de la población son el motor de la historia. Forbes. ONU denuncia una oleada global de racismo, xenofobia y misoginia. El secretario general de la ONU advirtió que las ideas y el lenguaje alimentados de odio están pasando de los márgenes a lo convencional y sus efectos son mortíferos. Además de esto, a lo largo de los últimos años hemos sido testigos de diferentes acontecimientos, en donde las víctimas son migrantes en Estados Unidos, otros en donde comunidades religiosas son atacadas, y también aquellos donde los ejecutores son personas con alguna identidad religiosa, nacionalista o histórica. Y es que, cuando en un sitio determinado se da esta mezcla de gente con diferentes culturas, religiones, costumbres, tradiciones, ideas, antecedentes históricos, no siempre se da la flexibilidad y convivencia entre humanos, provocando este tipo de eliminación de todo aquello que no va con la identidad que predomina o supuestamente es la correcta. Y hoy, ¿qué tenemos? Que esa movilidad de gente es una movilidad de poder, un poder depositado en información, en energía, en lenguajes, en capacidades que se lleva cada persona, un poder que sigue teniendo beneficio para los distintos países, como lo es la mano de obra en un mundo comercialmente activo, pero que también es una crisis por un poder que no cae en beneficio para todos los actores y que busca frenar una migración que se ha convertido en herramientas utilizadas para distintos temas sociopolíticos y socioeconómicos. Con esto llegamos al final del video del día de hoy. Espero les haya gustado. Denle like, suscríbanse, denle click a la campanita y nos vemos la próxima semana.